Marco Asensio tendrá su importancia en este Real Madrid. Arrancamos. A Asensio, ¿qué le pides? ¿Más comprensión o más paciencia? Asensio no se puede considerar un joven, no se puede considerar un veterano. En este momento él tiene que aguantar, lo está haciendo bien. La reacción a su enfado ha sido buena, ha entrenado muy bien ayer, ha entrenado muy bien hoy. Esto es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada, porque hay dos maneras de reaccionar, de entrenarte mejor o de bajar los brazos. Ayer ha entrenado muy bien, hoy muy bien, y tiene oportunidad de jugar mañana. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Ahí tenéis las palabras de Carlo Ancelotti, previo paso del encuentro ante el Leipzig, segunda jornada de la Champions. Y el bueno de Carleto fue preguntado al respecto de Marco Asensio y dejó la puerta, lógicamente, abierta a que pueda tener minutos frente al conjunto alemán. Y la cuestión que quiero tratar en este vídeo de una manera más profusa, más profunda, es si Marco Asensio va a ser un jugador con relevancia en este Real Madrid 2022-2023. Bueno, el término relevancia yo creo que también es según como lo quiera aplicar cada uno de los madridistas, ¿no? Es decir, evidentemente un tipo que ha jugado creo que 17 minutos de momento, pues lógicamente relevancia no ha tenido ninguna. Pero hay que entender que viene de lo que viene de este verano. Ahora mismo ese es el contexto que tiene Marco Asensio encima de la mesa. Pero por otra parte, Ancelotti, pues la temporada anterior confió en Marco Asensio como un futbolista titular. Titular en muchísimos momentos, con un bagaje de minutos importante y, como he dicho muchas veces, con 12 goles siendo el tercer máximo goleador. Que sí, goles que abrían partidos, otros no, pero al final facturó 12 goles con el Real Madrid, campeón de Liga y campeón de Champions. Sobre todo goles importantes en la competición doméstica. Yo tengo claro que Asensio va a tener minutos. Además, con un Benzema que ha empezado como ha empezado, con un Eden Hazard que vemos lo que es a día de hoy, con un Mariano que ni está ni se le espera, evidentemente, no te sobra gente arriba. Vas a necesitar tirar de gente como Marco Asensio. Aunque es verdad que él precisamente, ya sabéis, no es de tirar del carro. Pero en un contexto junto a Vinicius y junto a Rodrigo, es un jugador que te puede sumar cosas en un momento determinado, porque queramos o no, es un jugador con un nivel de calidad notable, un tipo que tiene un gran golpeo de balón y que la temporada pasada demostró tener una buena capacidad goleadora y darte soluciones a pierna cambiada. Es en una zona del terreno de juego donde se ha tenido que incrustar, por ejemplo, Fede Valverde sin ser su posición, y un Rodrigo que muchas veces pensamos que por la izquierda lo haría mejor y que la derecha es su sitio porque está Vinicius en el otro lado. Pero Rodrigo también va a tener importancia para mí como falso 9 en lugar de Karim Benzema. Cuando el francés no esté, creo que Rodrigo se va a postular como el futbolista que juegue en esa demarcación por delante de un Eden Hazard que está pues a muchos kilómetros por debajo respecto a Vinicius y respecto al propio Rodrigo Goes. Por eso digo que es una cuestión de matemáticas y de sentido común. Ancelotti va a querer sacar jugo de la plantilla, necesita a todos, no tiene una plantilla tan larga arriba y Asensio no le sobra ahora mismo la plantilla. Lo tienes ahí, tienes que utilizarlo, tienes que sacarle rentabilidad, tiene que ser un jugador que te dé oxígeno dentro del frente de ataque, porque como digo, no te sobra gente y tienes a un Benzema con problemas físicos y con una edad. Entonces, al final, vas a tener que sumar con distintos elementos. Y Marco Asensio, lo queramos o no, es un jugador que en algún momento puntual ha tenido nivel Real Madrid, que no es santo de mi devoción, no es un futbolista que me apasione, pero es un futbolista con una experiencia internacional y que ha metido goles en su momento importantes para el Real Madrid y que ha ido de más a menos, pero con vida útil a nivel deportivo. Y creo que Carlo Ancelotti lo tiene bastante claro, ya en su momento, de una manera diferente. Lo hizo con Dani Ceballos, que parecía que no pintaba nada, empezó a sumar minutos, no muchos, pero le dio vida útil dentro del centro del campo y al final fue un gregario de segunda unidad que dio, pues, ciertas capacidades nuevas dentro del centro del campo, como digo, en un orden secundario. Pues en el caso de Marco Asensio puede ser
un caso paralelo con ciertas similitudes al año anterior de Dani Ceballos, siendo Marco Asensio un jugador que ha tenido unas prestaciones superiores a Dani Ceballos. Queramos o no, creo que esto es bastante obvio, más allá de filias y fobias que podamos tener con el futbolista balear. O sea que para mí, pues nuestro número 11 va a tener minutos, va a ser un jugador que tanto en Liga como en Champions va a jugar y va a dar rotación a los brasileños y ayudas dentro de la capacidad goleadora y de creación de juego del Real Madrid en la zona de 3/4. Si pensáis diferente a mí, si entendéis que Marco Asensio debe estar metido en un baúl y no tener ni un solo minuto en lo que queda de temporada, me lo decís. Si pensáis que Marco Asensio no pinta nada en absoluto en este Real Madrid, me lo decís. Y si en este caso tenéis una opinión más o menos similar a la mía, donde pensáis que aún en las circunstancias actuales te puedes sumar cosas y es un jugador de cierta calidad y no nos sobra gente en ataque, pues también te invito a que dejes tu opinión. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.